All the light we cannot see exists inside of you and me. A reminiscent hope follows where we go, and all we know has gone. Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial donde quiero que abordemos la pintura de una forma diferente. Quiero que consigamos una pintura suelta y con falta total de rigidez. A partir de un dibujo no demasiado preciso, sencillamente vamos a hacer unas líneas sencillas en el bastidor. Vamos a mojar el bastidor con agua precisamente para que la pincelada se desplace y se deslice perfectamente sobre la tela del bastidor y sin guiarnos demasiado por un dibujo muy preciso. Solamente vamos a dejarnos llevar. Previamente tenemos que tener en la cabeza qué queremos plasmar en nuestro lienzo. Yo en esta ocasión quiero hacer unas flores en azul con tonos verdes muy frescas y llenas de vida. Pero no quiero que sea un dibujo extremadamente preciso, sino todo lo contrario. Quiero que mi cuadro respire libertad creativa. Y eso lo vamos a conseguir dejándonos llevar por nuestra mano, por nuestra imaginación y teniendo muy claro antes qué es lo que vamos a plasmar en nuestro cuadro. Lo primero que estoy haciendo es pintar unas flores utilizando tres colores, un azul oscuro, un azul medio y un blanco. Cargo el pincel con los diferentes colores. No solamente cargo el pincel con un color, sino que en la misma pincelada utilizo los tres colores y voy poniendo pegotes de pintura pensando en la forma que le quiero dar a la flor. Dónde está la oscuridad, dónde está la zona más clara de la flor, y de esta manera voy construyendo las primeras manchas sobre mi bastidor. Ahora voy a utilizar dos verdes, un verde con mucha fuerza, claro, y un verde un poquito más oscuro. He cambiado de pincel. Antes estaba utilizando un pincel ancho y plano del número 8 y ahora voy a utilizar un pincel de filetear pequeño para hacer las pinceladas un poco más precisas. Y voy a hacer lo mismo que antes. Voy a empezar a construir hojas utilizando los dos verdes, poniendo algunas zonas un poquito más oscuras y algunas un poquito más claras, pero sobre todo me voy a fijar en la forma de las pinceladas, en la forma que voy construyendo las hojas sobre el bastidor. Esas manchas que en principio parecía que no tenían demasiado sentido se van convirtiendo en unas preciosas flores. Voy a ir marcando los tallos y la parte de abajo de las flores utilizando los mismos verdes que he ido utilizando hasta ahora. Estuve de compras el otro día y entré en una tienda donde vendían telas y vi unas telas preciosas con unos estampados maravillosos. Y ahí, en esa tienda, fue donde se me ocurrió pintar estos dos cuadros, con unas pinceladas muy ligeras, sueltas, divertidas y muy alegres. A medida que voy viendo cómo construyo mi cuadro, quiero que todavía respire mucha más frescura, así que he añadido bastante agua a la pintura y voy a dejar caer gotas sueltas sobre todo el bastidor, tanto sobre las zonas blancas, por encima de las flores, y voy rematando cada uno de los detalles de estas flores. Ahora sí que intento que tenga un poco más de precisión lo que estoy haciendo para que todas esas manchas tengan sentido.
La flor grande y central de mi obra necesito que tenga un poquito más de gracia, así que voy a contornearle los perfiles de los pétalos para que tengan una doblez hacia la parte interna. Muy sencillo, o sea, sencillamente voy a cargar en un lado del pincel pintura blanca, en el otro pintura azul, y voy a hacer esta forma que estáis haciendo sin preocuparme demasiado de que quede súper perfecta. Sencillamente quiero que continúe con el mismo estilo que he estado haciendo hasta ahora. Pero eso sí, en este punto del cuadro tengo que controlar un poquito más la pincelada. Voy a utilizar este verde oscuro porque quiero darle más profundidad a la flor y quiero que todas esas hojas que he pintado también tengan más fuerza, más vida y más profundidad. Así que voy a utilizar este verde oscuro para conseguirlo. La pincelada va a seguir siendo muy suelta y sin rigidez. Nos tenemos que guiar un poquito por el dibujo que hemos hecho hasta ahora, pero tampoco nos vamos a centrar en no salirnos demasiado del contorno. Vamos a abordar la pintura, como os he dicho antes, de una forma suelta y vamos a ir construyendo el contorno de nuestras figuras poco a poco. Sencillamente vamos a aplicar la lógica, vamos a poner unas zonas más oscuras y vamos a respetar algunas zonas más claras. Las partes de abajo de la flor, algunos trozos de los tallos, algunas partes de las hojas, sencillamente vamos a dejarnos llevar un poquito por la lógica. Para que mi obra todavía respire más soltura y más frescura, he rebajado la pintura con bastante cantidad de agua, voy cargando el pincel y voy dejando que gotas con este tono verde tan bonito vayan cayendo sobre mi obra, tanto en las zonas blancas, sobre las flores. No me voy a preocupar demasiado de dónde caigan las gotas. Sencillamente quiero que me transmita eso, una soltura y una frescura total. Con un poco de verde oscuro voy rellenando algunos espacios donde veo que me falta pues alguna hoja, algún detalle, y voy oscureciendo, por ejemplo, la parte de abajo de las flores, añado alguna hoja, pero como veis los trazos son súper libres, no son trazos precisos ni pensados. También veo que me falta algún espacio donde rellenar con alguna flor en color azul. Cuando he acabado todo este proceso utilizo un pincel muy fino para hacer alguno de los tallos. Con este pincel finito sí que tengo que intentar que sea muy precisa la pintura que estoy haciendo para que toda la obra tenga sentido. Rebajo la pintura azul también con bastante cantidad de agua. He mezclado la pintura azul con un poco de blanco y voy haciendo que caigan pegotes y gotas sobre toda la obra. El centro de la flor grande, como estáis viendo, queda preciosa con estas manchas, estas pegotes de pintura en color azul clarito, y la verdad es que me encanta el resultado. También he pintado el contorno del lienzo porque así, si queremos, lo podemos poner en la pared sin marco, y la verdad me encanta el resultado, súper bonito y súper decorativo. Y de la misma forma voy a hacer otro cuadro. He vuelto a humedecer todo el lienzo con agua y en esta ocasión voy a utilizar colores rosas, 3 rosas y un blanco, y vuelvo a hacer lo mismo. Hago una pincelada libre, sin rigidez, muy suelta y muy fresca. Este es un ejercicio muy divertido para hacer en una mañana, en una tarde, y deshacernos del estrés, de la cotidianidad.
y liberarnos a la hora de pintar de una forma divertida y muy, muy amena. Igual que he hecho antes, estoy construyendo las flores con pinceladas bastante grandes y con manchas que una vez he hecho la mancha, así se va a quedar. Van a ser flores rápidas y muy bonitas. Eso sí, vamos a tener en la cabeza qué es lo que queremos plasmar en nuestro cuadro. Porque, como estáis viendo, una vez hemos hecho la pincelada, no la voy a corregir. Sencillamente voy a hacer manchas y voy pensando, pues el pétalo quiero que la parte superior sea más clara, que la parte inferior tenga un poquito más de fuerza, y así es como voy añadiendo los colores. Voy a llenar al principio lo que es todo el lienzo con las manchas principales en color rosa, que van a ser las flores que van a ocupar el lienzo. Todas estas manchas después van a cobrar sentido, igual que ha pasado con el otro cuadro. Voy repartiendo las flores, los capullos y los pétalos alrededor de todo el bastidor para que todo él quede cubierto. Cuando lo tengo ya plasmado, todo el color rosa en principio, porque luego siempre podemos añadir más, pero en principio no vamos a pasarnos. Ahora voy a utilizar los colores verdes y voy a hacer la parte de abajo de las flores, las hojas y también los tallos. En principio hago lo mismo que he hecho cuando he marcado las flores. Hago un trazo libre y suelto, llenando el pincel con 2 o 3 colores. En este caso estoy utilizando 3 verdes, uno claro, uno medio y uno oscuro. Y como veis, cojo de los 3. Cargo por un lado el claro, por otro lado el medio, y también le cojo una puntita de oscuro para que la propia pincelada ya quede marcada como una pincelada definitiva. Vuelvo a utilizar un pincel fino y, como he hecho antes, vuelvo a hacer una pincelada un poquito más calculada, un poquito más precisa, porque a la hora de hacer los tallos de las flores necesitamos que tenga un poquito más de precisión. Y voy uniendo todas esas manchas que en principio parecían que no tenían mucho sentido, y vais viendo, se va construyendo un precioso cuadro de flores. Os garantizo que pintar un cuadro de esta forma es súper divertido y súper relajante. Yo me lo paso muy bien haciendo este tipo de cuadros.
Habéis visto que las manchas iniciales en color rosa se han transformado en preciosas flores y voy a rellenar un poco todos los huecos. Cuando vamos pintando el cuadro vamos separándonos de él y vamos observando dónde nos falta un poco de tonalidad en verde, un poco de tonalidad en rosa, y de esta forma vamos a ir rellenando nuestro lienzo y a ir poniéndole pequeños detalles que van a hacer que la obra al final sea maravillosa. Cuando hacemos las hojas, por ejemplo, que tienen los tallos de las flores, vamos a fijarnos muy bien en hacer el contorno que tenga sentido. Hacemos o pintamos, dibujamos la forma de la hoja y después lo rellenamos con diferentes tonalidades de verde. Me encanta el resultado. Ahora voy a darle un poco de vida a la parte central de las flores. Utilizo un amarillo brillante y un tierra de siena tostado. Cargo el pincel con los dos colores, en un lado el amarillo y en el otro lado el tierra de siena, y voy haciendo manchas en la parte central de las flores. Y ahora el toque de frescura final. Vuelvo a poner agua en la pintura, la dejo bastante diluida, cargo el pincel y voy dando pequeños golpes en el pincel para ir descargando esas gotitas que le van a dar ese toque final. En principio lo hago con verde, pero después lo hago también con el color rosa. Igual que he hecho en el otro cuadro, le he pintado también todos los contornos del bastidor, haciendo que las flores acaben al final de los laterales y también manchándolo con muchas pequeñas gotitas. Me encanta el resultado, son unos cuadros divertidos, fáciles de hacer y que quedan súper decorativos en nuestra casa. Espero que os haya gustado este tutorial, que os haya parecido divertido y que lo pongáis en práctica. Os lo recomiendo, estoy segura que os va a encantar. Como siempre os digo, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.